Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Sean bienvenidos todos. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y la verdad me siento honrado a tener la oportunidad de compartirles el mensaje de hoy. Vamos a iniciar con una breve oración. ¿Les parece? Cierren sus ojos. Padre, una vez más estamos aquí por medio de Cristo, el único medio que tenemos, Padre, para acercarnos por su único sacrificio, Señor, que fue suficiente para reconciliar a tu pueblo. Sabemos, oh Señor, que ante tus ojos somos faltos y no amos. Hay mucho pecado en nuestras vidas, por lo cual te pedimos perdón. Sabemos, oh Dios, que a temprana mañana, Señor, hemos pecado, Señor. Somos faltos y te pedimos, te suplicamos, nos perdones. Que todo aquello que estorbe para poder exponer y recibir tu palabra, Señor, sea limpiado por tu preciosa sangre. Y que tu Espíritu Santo nos redarguya, nos prepare y nos capacite para recibir el mensaje con mansedumbre y podamos dar fruto y seamos dignos delante de tus ojos. En Cristo Jesús, todo esto está en tus manos, desde que iniciamos hasta terminar, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37. El tema de nuestro estudio se llama ¿cómo la gracia dirige el llamamiento que Dios hace para nuestra salvación? ¿Cómo la gracia dirige el llamamiento que Dios hace para salvación? Esa bendita gracia que sin ella nadie, absolutamente nadie de toda la creación podría venir para con el Padre a través de Cristo. Verso 6, capítulo 37. Evangelio de Juan. A ver, otra vez. Evangelio de Juan, capítulo 6, verso 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Nuestro Señor Jesucristo en su momento expresaba a sus discípulos estas palabras: todo lo que el Padre me da, a mí viene, y el que a mí viene, no le echo fuera. Vemos aquí cómo Dios es soberano en el sentido de la salvación. Él es el que pone, el que elige, el que escoge. Él es el único digno de escoger un pueblo. Escuchábamos en los cantos, Él es digno de alabanza. Él es digno de nuestra adoración. La palabra digno es algo que va más allá de la integridad, va más allá de lo bueno que podamos ser. Él es el único digno, Él es el único Dios, Él es el único que tiene poder para poder transformar a un pecador, para poder salvarlo. Nuestro tema, como mencionaba hace un momento, cómo la gracia dirige el llamamiento de Dios para la salvación. En un principio los escogidos de Dios no se dan cuenta de que Dios ha escogido para sí un pueblo entre toda la raza humana. Y toda la raza humana pecaminosa, totalmente falta, totalmente caída y en algunas porciones de las Escrituras menciona totalmente depravada, no apta para buenas obras. Por esta razón, el Espíritu Santo tiene que llamarnos de manera individual y particular a cada uno de nosotros. De otra manera, nunca llegarían a saber que son hijos de Dios. ¿Cómo lo muestran las Escrituras? ¿Cómo muestran esta gracia de parte de Dios para con los hombres las Escrituras? Voy a repartir unos textos. Marta, por favor. 1 Corintios 1:9. Elisa.
Gálatas 1:15. Jonathan. Segunda Tesalonicenses 2:14. Evelyn. Juan 5:25. Bueno, ¿cómo las Escrituras nos hablan que Dios nos llama de esta manera, por su gracia? Empezamos contigo, Martita, por favor. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Gracias. La fidelidad de Dios es también un atributo de parte de Él que nos hace estar seguros. Su fidelidad nos promete muchas cosas. Él no es como nosotros que prometemos y muchas veces fallamos. La fidelidad de Dios nos muestra aquí que fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Gálatas 1:15 dice: pero cuando agradó a Dios, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Es algo que pues lo podemos decir así de manera literal, pero al examinarlo de manera profunda es increíble. ¿Cómo es posible que aún yo no nacía y Él ya había considerado salvarme, ya había considerado amarme en la eternidad, en el principio, antes de la fundación del mundo? En nuestra mente no alcanzamos quizás a percibir esta ilustración. Segunda Tesalonicenses 2:14 dice: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos alcanzó mediante el Evangelio. Pablo lo menciona en Romanos: el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y esto es por gracia. Es algo a lo cual ni uno de los que estamos aquí tenemos derecho, pero a Él le ha placido dárnoslo a conocer, y de esta manera nosotros le damos gloria a nuestro Señor Jesucristo. Evelyn, Juan 5:25. Ciertamente les aseguro que ya viene la hora, y ha llegado ya, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Gracias. Es evidente que el Espíritu Santo se vale del Evangelio para llamar a los pecadores. Y los pecadores que ciertamente están muertos. Una manera inmediata para saber que una persona está muerta espiritualmente es observar que sus vidas son máquinas de pecado, continuamente viven para sí mismos, continuamente no tienen problema en desobedecer la ley de Dios. Eso evidencia rápidamente una muerte espiritual. Y dice el texto: los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyen vivirán. Los que la oyen, pues sabemos que son aquellos que han escuchado el precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y lo han querido obedecer. Han mostrado evidencias en cuanto a su santidad. La santidad es una evidencia inmediata para ver cuando un hombre ha sido salvado, ha sido rescatado por medio del Espíritu Santo. Los que oyen la voz de Dios vivirán. Nuestro texto base, leíamos hace un rato, Juan 6:37. Una vez que el pecador ha sido vivificado, aún se siente lejos. Una vez que el pecador se ha dado cuenta de lo sucio y pecaminoso que es delante de Dios, creo que todos los que en algún momento Dios nos llamó o experimentamos el arrepentimiento, pues al quitarnos esa venda que nos estorbaba ver nuestros pecados, inmediatamente nos dimos cuenta: ¿cómo es posible que Dios haya considerado salvarme? Y pues nos sentimos lejos, nos sentimos sin derecho a la compasión de Dios, a la bondad de Dios, a sus bendiciones. Inmediatamente el pecador pues
En breve les voy a ilustrar una parte de mi vida corta. Cuando el Señor me llamó, pues hace algunos años, tiene más de 10 años, les he compartido con uno de mis hermanos aquí presentes. Yo tenía mis hijos pequeños y cuando llegaba a casa de un servidor, pues obviamente ellos te reciben, te abrazan, te besan, te dan la bienvenida y pues tú eres su padre, te sientes con ese derecho, ¿no? Pero cuando el Señor se muestra a la vida de un servidor y se da cuenta cuánto le ha ofendido, cuánto ha pecado, pues inmediatamente lo que sucede es que pues había un criterio personal que yo tenía acerca de mi vida que pareciera que pues en lo que cabe soy un buen padre responsable, un buen vecino, me llevo con todos, no tengo problema para desenvolverme en el trabajo. Ahí la llevo, hasta ahorita no he matado a nadie, he dicho mentiras, pero no he causado grande desgracia, ¿no? Pero yo llegaba a casa de ustedes y sí, se siente bien, ¿no? Ser recibido en el hogar, gracias, ¿no? Pero una vez que el Señor me muestra de dónde y cómo es que yo estaba viviendo, pues es algo que cuesta trabajo, ¿no? Pero la idea que quiero transmitirles es que te sientes indigno, te sientes sucio. Hubo algún tiempo que pues yo a mis hijos les tuve que decir no. El texto que mencionaba era Juan 6:37. Este texto, se lo voy a leer. Tenemos tal promesa: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Es un texto alentador, un texto que te da mucha esperanza a pesar de lo indigno que podemos ser delante de los ojos de Dios. A pesar de ello, Él dice que pues no me echan fuera, me acepta a través del sacrificio de Cristo. A través de su muerte yo obtengo un perdón, una justificación y soy salvado por gracia, sin merecerlo, sin haber hecho algo en favor mío, porque no es posible que yo hubiera podido hacer algo. Dios obra en el corazón del ser humano de tal manera que él se sienta sucio y se sienta muy lejos de Él. Y a su vez, al ver esta promesa de que el que a mí viene no le echo fuera, eso da esperanza y vemos claramente su bendita gracia. En breve, a esto es lo que llamamos ser llamados por gracia. El hecho de que un pecador es llamado se debe enteramente a la gracia de Dios. Como dice Pablo, Dios me llamó por su gracia. En todo momento Pablo, en las cartas, él menciona la gracia de Dios. Esta es la que de alguna manera participa para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Ningún santo sugiere haber sido llamado de otra manera. La salvación es por gracia, es un regalo que no merecíamos, es un regalo que Dios preparó en la eternidad para sus enemigos, para aquellos que le aborrecíamos. Por lo general el pecador tiene sus pecados como fracasos, ¿no? Y no meramente como crímenes en contra de su creador, crímenes en contra de su hacedor. Somos convictos espirituales y como convictos en su momento seremos llamados a juicio. ¿Y qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser nuestra alternativa para salir ilesos de un juicio tal si estamos
en pecado. Pareciera que al final de cuentas, Dios, cuando el pecador no ve sus pecados como crímenes que ofenden a Dios, que ha pecado contra su Hacedor, lo que está haciendo, o está pensando que al final de cuentas Dios le va a proporcionar alguna alternativa y no pasará nada. No alcanzan a ver la gravedad de su asunto espiritual. Muchas veces nosotros, creo que todos lo hemos experimentado, lo hemos llegado a pensar, no creo que Dios sea tan como me lo están describiendo, no puede ser, o sea, porque ciertamente al nosotros ser expuestos al Evangelio, inmediatamente estamos sin salida, no tenemos opción, no tenemos alternativa, no hay ni un camino que nos pueda sugerir. El Señor dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Solamente hay un camino, y nosotros como humanos, como hombres racionales, a veces pensamos y queremos de alguna manera darnos alguna otra alternativa, otra posibilidad, hasta que cuadre con mis deseos. Y no es así. A menos que el Espíritu Santo toque, solamente así pueden darse cuenta, o podemos darnos cuenta de nuestra pecaminosidad y nuestra perversidad. Solamente si el Espíritu Santo hace esa obra vivificante en nuestros corazones, podremos ser persuadidos de pecado. Una vez que el Espíritu nos despierta de nuestra muerte espiritual, el hombre aprende de repente cómo cada uno de sus pecados los coloca bajo la maldición de Dios. Una vez el corazón ha sido vivificado, el hombre se da cuenta que sus pecados hacen que estén bajo maldición de Dios. Continuamente está todos los días en problemas si no se arrepiente. Y se dan cuenta de los lucros y las faltas que se encuentran delante de Dios. Piensan que todo aquello que pudieron haber hecho para agradar a Dios. Hubo mucho tiempo, una vez que el Espíritu Santo toca mi corazón, yo me regreso hacia el pasado y veo cuánto tiempo he desperdiciado, cuánto tiempo yo pude haber agradado al Señor y no lo hice. Y sin embargo, Dios es fiel y me ha considerado, me ha llamado, me ha dado otra oportunidad. Y a los que no hemos tenido la fortuna de ser llamados, en todo tiempo ha habido alguna persona que te ha hablado de Cristo, te ha hablado de su Evangelio. No tenemos excusa. Todas estas cosas vienen siendo como una evidencia de que las almas han sido despertadas. La conciencia agudiza su aguijón y la culpa sobrecarga a la persona. Cuando el Espíritu Santo ha vivificado el corazón, la conciencia que por naturaleza todos tenemos empieza a trabajar de una manera más aguda, más fuerte. Nuestra culpa sobrecarga a nuestra persona, no estamos en paz cuando nosotros pecamos, y eso es evidencia de que nuestras almas han sido salvadas. Posteriormente, el Espíritu Santo le muestra al pecador que no puede escapar de la ley de Dios. No puede escapar de la ley de Dios bajo sus propios esfuerzos. Vamos a Juan 1, 12, 13. Evangelio de Juan 1, 12 y 13. Disculpen, no, sí es así. Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 12 y 13.
Ya estamos ahí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? No hay nada, absolutamente nada en el ser humano que haya participado para pasar de ser un incrédulo a ser un hijo de Dios. Todo concierne a Dios. Él ha hecho la obra desde el principio a fin para ser llamados hijos de Dios. No somos engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, porque por su gracia Él ha hecho posible a través de Cristo el papel que juega el Espíritu Santo, de que nosotros podamos darnos cuenta de que somos pecadores. Dicha convicción los hace maravillarse de la ignorancia e indiferencia que tuvimos en el pasado. Ahora, con toda humildad, podemos nosotros asimilar textos fuertes que podemos ver en las Escrituras acerca de cómo somos delante de los ojos de Dios. Segunda de Pedro 2:22, un ejemplo. Segunda carta de Pedro 2:22. Fíjense, pero les aconteció lo verdadero, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Aquí podemos nosotros percibir inmediatamente la condición del ser humano sin Dios. No se da cuenta de lo indigno, de lo sucio, perverso que está delante de su Creador. Da esta ilustración: puedes bañar a un puerco y se va a enlodar nuevamente. Cuando mis hijos, tengo 3 hijos, ellos tienen la edad de Jonathan por ahí, y se llevan creo que 2 y 3 años cada uno. En algunas ocasiones me solicitaban permiso para salir con sus amigos. En muchas ocasiones no les daba permiso, en otras sí, así. Pero la idea está que el mundo que nos encontramos es hostil, es peligroso. Y pues, por muy hijo de Dios que seas, si tú te expones al mundo, vas a la corriente del mundo, por muy santo que seas, te vas a ensuciar. Le decía yo a mis hijos de esta ilustración: ponte ropas blancas, pasa en medio de varios puercos y quiero que salgas limpio. No es posible. Necesariamente vamos a salir afectados, salpicados. Aunque, no, yo estoy seguro que no, de verdad, yo estoy seguro que no te voy a fallar, voy a ser íntegro. Pues yo confío en mis hijos, pero no confío en el mundo. Allá afuera no se van a fijar si eres hijo de Dios. Te va a comer. Otro ejemplo, vamos a Salmos 5:9. Este texto lo hemos leído muchas veces. ¿Están ahí? Ok. Dice así: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta,
con su lengua hablan lisonjas. Y bueno, allá afuera podemos encontrar gentes buenas, de verdad. Hay gente moralmente bien, que incluso ha sido precursor de instituciones que benefician a la sociedad. Hay gente que se preocupa genuinamente por otros. O sea, sí hay gente buena a los ojos de los hombres, pero con un corazón, como lo que describe la palabra, su garganta, su boca de ellos en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta. En otro pasaje de la Escritura menciona que muertos por dentro, vestidos de blanco por fuera, pero muertos por dentro. Y esa es la condición en que nos encontramos. Así, estemos de traje, de tacuche, excelentemente vestidos, bien portados, bien hablados. Pero si Dios no es el que gobierna mi vida, esa es la naturaleza en la que me encuentro. Es vergonzoso pensar en esto, en lugar de vivir cada momento en amor constante y anheloso por Dios, como la ley exige. Ha vivido enteramente en el pecado y para sí mismo. Indudablemente la sentencia, la ley va a ser justa. Vamos a otro ejemplo, Gálatas 3:10. Estamos viendo que cuando el pecador se convence, obviamente, de que es pecador, se maravilla ante la ignorancia que tenía acerca de estas verdades. Y ahora con toda humildad puede asimilar versos como los que estamos leyendo. Puede reconocer estos versos que son verdad, de donde Dios me ha sacado. Gálatas 5:3-10, ¿verdad? ¿Lo tienes, Carlos, por favor? Sí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gracias. Esta palabra se escucha fuerte, de hecho, cuando es usada para agredir. No vamos a gritar allá afuera a todo el mundo, saben que son unos malditos, pero es una verdad. Cuando estos si no se han arrepentido, están en esa categoría, están bajo maldición. Y es algo que a veces a nivel iglesia en general nos hablan o nos dicen que ¿por qué hablamos de esta manera? Bueno, no somos nosotros, es Dios que nos muestra cómo expresar las palabras que se comprende. Estas nos van a confrontar y nos van a llevar a un criterio certero acerca del estado que nos encontremos, porque muchas veces podemos confundir y puede sentirse la gente agredida, ofendida, pero todos sabemos que hemos puesto este ejemplo en varias ocasiones. Si tú te enfermas, quieres un tratamiento adecuado, tú deseas que el médico sea veraz en todos los aspectos, que te diga acerca de los síntomas que tienes, que te haga los estudios necesarios para que no haya fallas en el tratamiento y evitar algo más grave más adelante. La palabra de Dios tenemos que compartirla completa, no a la mitad, porque el efecto de ella es la salvación de un alma. Y si esta no es predicada completa, pues obviamente el resultado va a ser lo contrario. Dios se vale de muchas maneras para que el pecador quiera la gracia divina. En el instante que el pecador es vivificado, se da cuenta de su deficiencia espiritual. Todo pecador vivificado se dará cuenta de su deficiencia espiritual.
y así sentirá la necesidad. O si no, no suplicaría a Dios su gracia. El pecador, una vez que ha sido vivificado, que ha sido confrontado con el Evangelio, se encontrará con una desesperada necesidad de la gracia de Dios. Dame otra oportunidad, haz algo, porque si tú no intervienes en mi vida me voy a perder. Hay una pregunta clave y no es cuánta convicción conoces, sino más bien si sabes en verdad que has pecado y que mereces perecer. Una vez asimilada esta verdad, es muy fácil reconocer que toda esperanza existe solamente si Dios es un Dios de gracia. Para quien ha comprendido lo indigno que se encuentra delante de los ojos de Dios, la gracia como único camino de salvación es muy bien recibida. Una vez que el Espíritu Santo ha hecho la obra en el corazón de cualquier ser humano, se puede dar cuenta inmediatamente que la gracia de Dios la necesita desesperadamente. Si no la recibo, sería yo un tonto, sería insensato. Hemos recibido infinidad de ilustraciones acerca de la gracia que nos queda. ¿Qué nos quedaría decir? Maravillosa verdad, asombroso favor. ¿Acaso no va a recibir con desesperación y anhelo tal salvación de gracia? El pecador, consciente de la gravedad de su situación, ¿acaso no sería congruente? Como cuando a un mendigo le ofreces un pedazo de pan, le haces el día. Y bueno, hay de mendigos a mendigos. Vemos gente que se encuentra en necesidad. Algunos pretenden hacernos creer que se encuentran en necesidad. Algunos de verdad sí se encuentran en necesidad. Y cuando tú participas en hacerle un bien, tú te das cuenta inmediatamente. Al ver su reacción, ¿no? Él reacciona contigo con gratitud, pero una gratitud que no es como cualquiera. Pues la idea es que cuando tienes una pesadilla y de repente te despiertas, qué bueno, era un sueño. Una pesadilla a veces es demasiado real, a tal grado que pareciera que lo estás viviendo. Y yo he soñado que muere mi familia, he soñado que me matan, he soñado que voy cayendo muy rápido, y de repente te despiertas y reaccionas, gracias, era solo un sueño. Algo así es la gracia de Dios. Te das cuenta de que alguien te dio otra oportunidad, te dio de su favor. Y bueno, qué mejor que es de Dios, ¿no? ¿Quién más podría no querer de la gracia de Dios? A menudo podemos ver cómo estos pecadores sensibles vacilan para recibir este consuelo, y esto no se debe a un defecto de la gracia de Dios, y tampoco a algo que le hiciera falta a la salvación. El sacrificio de Cristo, desde que nació, creció, vivió, desde que nos enseñó a nuestros hermanos, los apóstoles, desde que Él decidió entregarse y estar dispuesto a morir por el compromiso que hizo con su Padre de pagar nuestra deuda y amarnos en la eternidad, hasta que expiró y ascendió al Padre.
Él cubrió cada aspecto necesario para que cada uno de nosotros tengamos vidas plenas, completas en Él. Si nosotros rechazamos tal regalo, tal sacrificio, evidentemente seríamos insensatos, tontos, porque es lo que hace posible que nosotros vivamos en santidad, hace posible que nosotros tengamos un propósito en Dios, que podamos tener un enfoque correcto en cuanto a nuestra vida, en la faceta que estés, como niño, como joven, como adulto, esposo, esposa. El sacrificio de Cristo no le faltó nada. Más bien es porque el pecador teme que aún no ha sentido el suficiente peso de su pecado, o siente que su deseo por tener a Cristo no ha sido lo suficientemente fuerte. Pero experimentar este sentir es tener un entendimiento más acerca de la gloria de la salvación por gracia. No se trata de qué tan culpable me sienta, no se trata de qué tanto me duela el que Cristo haya padecido, no se trata de mí. ¿Qué es lo que mueve a Dios para mostrarnos dicha gracia? ¿Acaso es la convicción que tuvimos en cuanto al pecado? ¿Fue el anhelo que tuvimos por Cristo como Salvador nuestro? ¿Acaso fue experiencias no necesarias para nosotros en el sentido de disponernos a recibir su gracia? Claro que no tiene nada que ver con nosotros. No se trata de mi convicción, no se trata de qué tanto me pesa mi pecado. Es y siempre será la gracia lo que hace que Dios me llame. No es la tristeza que podamos nosotros sentir por nuestro pecado o el deseo que tuviéramos por Cristo como nuestro Salvador. No se trata de nosotros. Cuidado de no tener las miserias que sentimos bajo el peso del pecado como lo que nos da el derecho de creer. Razonar así sería confiar nuevamente en nosotros mismos y no en la gracia de Dios. Es una línea muy delgadita. Sí nos debe pesar el pecado. Al regresar y ver cómo Cristo padeció y murió por nosotros, es motivo para conmovernos. Pero no es eso, no es mi sentimiento, no es lo que me pesa, lo que me salva, sino la gracia de Dios. El tener este sentimiento de sentirnos culpables, o tener como esperanza que sentimos deseo por Cristo, o que es lo que no nos salva, estaríamos equivocados. Es Dios desde el principio hasta el final en cuanto a la salvación por gracia. No hay ni un mérito que nosotros podamos contribuirle al Señor. Mira, ve, aquí la llevo, considérame. No se trata nada de nosotros. Él hace todo de principio a fin. Él es el único digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza. El llamamiento del Evangelio es para los pecadores infelices que no tienen nada en qué confiar. En alguna ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo: yo no vine por sanos, sino por enfermos. No vine por justos, sino por pecadores. ¿A qué se refiere esto? Se refiere que Él vino ante aquellos que se han dado cuenta de su miseria, que se han dado cuenta de la bancarrota en que se encuentran espiritualmente hablando. En Romanos 4:5.
repito nuestro tema, dice cómo la gracia dirige el llamamiento que Dios hace para salvación. Romanos 4:5. ¿Lo tienes, capitán? Por favor. Sí. 4:5, ¿verdad? Ajá. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Gracias. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, el sacrificio de Cristo, el evangelio de Cristo, la gracia de Dios, su fe le es contada por justicia. La persona que confía en Jesucristo de verdad, únicamente en Él, esta será justificada, esta será salvada. Dios nos anima Dios no anima a los pecadores pecaminosos, orgullosos, que se sientan mejor que cualquier impío. Es importante que, a diferencia de todo lo creado, nosotros somos una creación especial y eso nos llena de orgullo. Pareciera que tenemos algo en favor para que Dios nos considerara, pero no es así. Toda la creación es candidata para ser condenada, a menos que Dios derrame de su gracia salvadora. Es como hacemos una diferencia. Entonces, Dios no anima a pecadores orgullosos, tampoco al pecador que se sienta mejor que cualquiera de allá afuera. De hecho, nosotros, el hecho de que tengamos esta verdad y que conozcamos el Evangelio, no nos hace más que los que están allá afuera. Alguna hermana que tuvimos hace años ya murió. Ella nos decía: cuando tú ves allá afuera un borracho, un drogadicto, un delincuente, un homosexual, ponle el nombre que tú quieras, alguien que hace pecados escandalosos, seamos compasivos y reconozcamos que pudimos haber sido uno de nosotros allá en esa condición, y es desde donde el Señor nos ha sacado. Nos debemos estar inmensamente agradecidos, porque de verdad somos falibles y en todo momento estamos vulnerables a ser orgullosos, a sentirnos más que otros, y es un pecado terrible que nos puede estorbar para observar bien cómo nos encontramos delante de Dios. Dios anima al pecador que se tiene por culpable igual como todos los demás. Mateo 9:13 es un llamado al cual estamos todos invitados a participar. Mateo 9:13. Con esto terminamos. ¿3 o 13? 13. Mateo 9:13. ¿Ya están ahí? Sí. Ok. 9:13. Ya. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Son 2 renglones muy sencillos quizás de leer, pero que a muchos nos puede quedar muy lejos de comprender si la gracia de Dios ha sido rechazada o no ha sido recibida. Todos nosotros somos candidatos perfectos para considerar cómo hemos vivido
si hemos sido agradecidos por esa gracia de parte de Dios o si la hemos rechazado. Sea una o sea la otra, nos debe de llevar a santidad o nos debe de llevar a arrepentimiento. Y esto nos debe de alguna manera alertar, nos debe animar a que tenemos, hablando de nuestra condición caída, y que por gracia ya nuestra condición ha sido transformada, a vivir más para Él, gozarnos más en Él. Y al que no ha recibido esta preciosa y bendita salvación de parte de Dios por gracia, pues tiene oportunidad de hacerlo a través de Cristo. El Evangelio de Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente para poder nosotros considerar este mensaje. Hermanos, pues están invitados todos a que vivamos más para Él en santidad. Y al que no ha recibido esta gracia, pues tenemos a nuestro sumo sacerdote, vengamos a Él en arrepentimiento y fe, y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y Él promete, como leíamos en nuestro texto en un principio, que al que Él viene no le echa a nadie fuera. Vamos a leerlo nuevamente para terminar, no quiero ahorrar. Juan 6:37. Tal promesa tenemos: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Y la fe, o el hecho de que vayamos a Él, no olvidemos que no se trata de nosotros. Se trata de que Dios haga algo en nosotros para que podamos ir a Él. Nosotros, por nuestros propios méritos, no podemos hacerlo. No es posible. Es por gracia, de principio a fin. Entonces, en esa humildad, vayamos delante de Él, en arrepentimiento y fe, para poder experimentar ese llamamiento que es por gracia. Que Dios les bendiga, hermanos. Sería todo, y si Dios permite, continuamos en otra ocasión.